este tiempo maravilloso que Él nos permite estar juntos. Y una de las experiencias más grandes es la experiencia del Espíritu Santo. Yo sé que muchos hoy en día anhelamos ese momento, el refrigerio del Señor, la lluvia tardía. Y es una experiencia que como cristianos debemos experimentar hoy. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias. Que las bendiciones de Dios les acompañen donde quiera que usted se encuentre. Vamos a pedir la bendición de Dios y la alegría más grande es contar con cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes, donde quiera que nos están viendo hoy, yo sé que usted está esperando que el Señor tenga una palabra de esperanza, de alegría, de bendición para su vida. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios y en este momento siempre nuestra costumbre es de rodillas, pero solo vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre en esta hora. Con cuánta alegría, con cuánto gozo, pero con grandes expectativas hoy nos presentamos delante de ti. Buscando, Señor, siempre tu refrigerio, el oportuno socorro, la bendición que tanto anhelamos, Señor. Por eso venimos hoy, oh Dios, a escuchar tu palabra. Háblanos hoy, oh Dios, a través del ungido del Señor, tu siervo, el pastor Rosenthal. Señor, pedimos sobre él una porción de tu Espíritu Santo para que lo dirija, lo lleve y que pueda, Señor, hablar a través de ti. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Las agradecemos, las imploramos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos listos para nuestra conferencia de esta noche. Yo quiero invitar al pastor Rosenthal, que él nos acompañe en este momento. Y una alegría, pastor, tenerlo con nosotros. Hemos conocido de su portal en el internet, una gran bendición. Hoy compartimos con algunos pastores, realmente ellos se han beneficiado mucho de sus mensajes, la alegría. Y hoy vamos a comenzar esta serie de conferencias. Les invitamos para que todos los días en la noche nos acompañen a partir de las 8 de la noche. Así que nos enlazamos ya mismo. Bendiciones desde Alhambra, California, transmitiendo para el mundo, y con ustedes el pastor Rosenthal. Gracias, pastor. Muchas gracias. Es una gran alegría para mi persona poder estar en este lugar para compartir la palabra de Dios. El tema de esta noche lo he titulado La batalla final entre David y Goliat. Y también con un anexo, el conflicto externo. Es impresionante cómo las historias de la palabra de Dios no solamente tienen una importancia para aquel entonces, sino también una trascendencia a lo largo de los siglos y de los milenios hasta el reino de Cristo. De esta manera, no solamente los niños se benefician con las palabras y las historias del Antiguo Testamento, como esta famosa historia de David y Goliat, sino veremos que tiene una aplicación poderosa para ti y para mí y para todas las personas que vivimos en el tiempo del fin. Pues la batalla de David y Goliat de aquel entonces fue como una miniatura para la batalla final entre David y Goliat en el tiempo del fin. Antes de comenzar una vez más, yo quiero inclinar el rostro y comunicarme con el Señor. Por favor, ahí donde ustedes están también, acompáñenme en oración. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos a entender tu palabra, esta gloriosa historia con su cumplimiento final antes de tu venida, Señor. Y para que nosotros estemos del lado correcto, del lado de David en esta simbología. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En ese tema vamos a ver sobre todo Primera de Samuel, capítulo 17.
Así que yo les invito a todos ustedes a poder abrir en sus Biblias 1 de Samuel capítulo 17, y cada vez que yo menciono un versículo, sin mencionar el libro y el capítulo, siempre nos referimos a ese mismo libro. Así que en aquel entonces, en el versículo 1 dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y ellos fueron en guerra contra el pueblo de Dios. Aquí vemos un paralelismo muy importante, pues tal como también en el libro de Daniel capítulo 11, al fin de la historia humana, hubo dos grupos, la humanidad estaba dividida en dos grupos. También aquí vemos cómo la humanidad está dividida en dos grupos, en aquel entonces representado por el ejército de los israelitas a un lado de la montaña y el ejército de los filisteos al otro lado de la montaña. Luego el versículo 3 dice que salía de ahí, del campamento de los filisteos, un gigante, Goliat, y se puso entre los dos ejércitos. Igual como en Daniel capítulo 11, versículo 45, cuando el rey del norte al fin del tiempo se pone entre los mares y también el monte glorioso y santo. Ahora, hay algo muy interesante aquí, pues tal como en el tiempo del fin, cuando hablamos de la gran Babilonia del tiempo del fin que se levanta, que estaba relacionado con el número de la bestia, el 666, vemos que también este mismo número lo encontramos implícito en esta historia aquí de la lucha entre David y Goliat. Pues si nosotros analizamos en la descripción de Goliat, encontramos entre líneas también este número, pues la Biblia dice en 1 de Samuel 17, 5 al 7, que él, Goliat, tenía una altura de 6 codos, el hierro de su lanza tenía 600 ciclos y también menciona 6 diferentes partes de su armadura. Para aquel estudioso de la profecía, su mente es llevado a esta simbología importante en la relación, algo parecido en aquel entonces en el campo de Dura, cuando se levantó la estatua dorada de Babilonia en Daniel capítulo 3, versículos 1 al 5, pues también ahí encontramos entre líneas este número de la bestia del 666, pues en aquel entonces también la estatua tenía 60 de alto, 6 de ancho, y fueron tocados 6 instrumentos para su inauguración. Nuevamente, esos números que nos llevan mentalmente a este número del anticristo, de la bestia, del gran enemigo, sin importar dónde se manifiesta, ya sea en el tiempo del fin como la Babilonia simbólica y espiritual, o en aquel entonces la estatua dorada en Babilonia que exigió adoración, o también en esta historia de David contra Goliat, donde Goliat también tiene estos números. ¡Qué interesante! Dios nos quiere mostrar relaciones entre las historias para que nosotros podamos entender. Luego nos dice, 1 de Samuel 17, el versículo 33, que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Este era un hombre de guerra desde su juventud. ¡Qué gran contraste con David, su oponente! ¿Qué dice acerca de David? Podríamos ver muchos versículos aquí en este capítulo, pero yo les quiero resumir. Por ejemplo, dice que era un muchacho, era el hijo menor de Isaí. Otro versículo dice, era el pastor de ovejas. Él no tenía experiencia militar, él nunca había estado en guerras, no había practicado con armas, nunca se había puesto armaduras. No, qué gran contraste entre David y Goliat, que fue un hombre de guerra desde su juventud. Y entonces entendemos la reacción de Goliat. Cuando él ve al muchacho joven aparecer, él se llena de ira. Él no puede entender. Esto fue para él una
una provocación, una burla. ¿Cómo es posible? Debería venir un soldado bien preparado, no un muchacho. Y la reacción de ira de Goliat fue muy grande. Leamos juntos en los versículos 42 al 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Oh, aquí vemos la reacción de ira de Goliat contra David. ¿Saben? También esta palabra, la ira, la encontramos en las otras profecías de Daniel y del Apocalipsis en relación a la época final de la historia humana. Si ustedes recuerdan Apocalipsis 12, el versículo 17, nos habla de que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, pero se fue a hacer guerra contra el remanente de ella, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y encontramos la misma ira en el rey del norte, del tiempo del fin, ahí en Daniel 11, versículo 44. Daniel 11, 44 lo expresa de esta manera, de que el rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto es lo que pasó en aquel entonces. David contra Goliat, Goliat con la gran ira: te voy a destruir, te voy a matar, te voy a dar a las aves del cielo para que te devoren. Así fue. Entonces, esta batalla tuvo dos etapas, en aquel entonces como también en el tiempo del fin. En aquel entonces, las dos etapas eran las siguientes. Por un lado, estaba primeramente batallando el ejército de los israelitas contra el ejército de los filisteos. Pero en la segunda fase de esta batalla, luchó David como representante del ejército de los israelitas contra Goliat como representante del ejército de los filisteos. Y algo así también nosotros podemos encontrar en la recta final en la historia humana. Yo quiero hablarles de que había 3 hermanos de David que ya estaban en la batalla. Ustedes pueden leer en los versículos 13 y el versículo 19, siempre en Primera de Samuel 17. Y aquí leemos que los 3 hermanos mayores de David, ellos habían ido primero a la batalla. ¿Saben? Ellos son una alusión para el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14. Pues estos 3 hermanos que fueron primeros a la batalla, ellos ya estaban luchando hace mucho tiempo. En la historia de David y Goliat fueron 40 días. Pero en la alusión para lo que es el mensaje de los 3 ángeles, este comenzó a ser proclamado desde 1844. Así que durante décadas y décadas, como 170 años hasta el momento, fue proclamado el mensaje de los 3 ángeles. Los 3 hermanos mayores ya estaban en la batalla contra los filisteos. Pero luego algo cambió. Pues entramos a la segunda etapa, la fase final, donde repentinamente se levanta un enemigo sobrenatural, Goliat, un gigante, inesperadamente. Contra este nadie había tenido experiencia. Y algo parecido en el tiempo del fin. El pueblo de Dios proclamando hace décadas, hace como 170 años, el mensaje de los 3 ángeles. Pero repentinamente se levanta una potencia, Babilonia, el gran sistema poderoso del tiempo del fin. Esa Babilonia simbólica y el espiritual del fin, que algunos lo llaman el nuevo orden mundial, esa potencia enorme, poderosa. Y entonces el pueblo, en aquel entonces, los israelitas estaban atemorizados frente al enemigo sobrenatural repentino que se levantó. Y estaban ahí como paralizados, como congelados. Y Dios tuvo que intervenir. ¿Y cómo intervino Dios en aquel entonces? Envió
a David. Y David trajo la victoria sobre Goliat. Aquella batalla que se había extendido 40 días y que no llegó a la conclusión, cuando Dios trajo a David, entonces en una tarde se resolvió y se terminó. Pues David es una alusión al cuarto mensaje angelical, es una alusión a Apocalipsis capítulo 18, la repetición de los mensajes angelicales, pero esta vez con fuerza y poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía, el fuerte pregón. Y como dice Apocalipsis 18:1, la tierra fue iluminada, alumbrada con su gloria, y con el poderoso mensaje de Apocalipsis 18:4, salite ella, pueblo mío. Y entonces, ahí, cuando el Señor finalmente interviene con su Espíritu Santo, allá en la lluvia tardía que estamos esperando, esta batalla se termina rápido. En aquel entonces, cuando David vino, él vino con comida, enviado por su padre Isaí, para fortalecer a las tropas, para fortalecer al pueblo, para fortalecer al ejército oficial del Señor. Y de esta manera David, en la simbología del tiempo del fin, el mensaje del cuarto ángel, que trae finalmente la victoria. Amén. Y Babilonia caerá, Goliat cayó también. Ahora, en aquel entonces, cuando se levantó Goliat, la gente, el pueblo, Saúl y el ejército estaban atemorizados. Es algo parecido a lo que está sucediendo ahora en el tiempo del fin, donde en Apocalipsis 13, versículo 4 dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y ahora vemos algo parecido ahí en la historia de 1 de Samuel 17, versículo 25. Una pregunta parecida aparece ahí. ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿Y cómo fue la reacción de los israelitas y del ejército y de Saúl? El versículo 11 lo describe así: Saúl y todo Israel. Y luego dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Quién como Goliat? ¿Y quién podrá luchar contra él? Un llamado parecido al tiempo del fin. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Saben? En juego está mucho. En juego en aquel entonces estaba la verdadera adoración, el nombre del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Igual en el tiempo del fin, en juego está la verdadera adoración, los verdaderos mandamientos del creador de los cielos y de la tierra, su santo nombre. Eso está en juego, porque en aquel entonces, allá en 1 de Samuel 17, versículos 8 y 9, Goliat retaba, Goliat ofendía. Y él decía que el perdedor iba a tener que someterse a sus dioses filisteos. Ahora, los dioses filisteos era uno muy famoso que se llamaba Dagón. Y Dagón era un dios mitológico de los filisteos, medio hombre, medio pez. Y Goliat les dijo, tráiganme un representante a pelear conmigo. Yo pelearé contra el representante de ustedes. Y si yo gano, ustedes se van a someter y nos van a servir a nosotros, a los filisteos. Y van a someterse a nuestros dioses. ¡Oh, qué terrible! En juego estaba mucho más que una simple batalla común y corriente. Estaba en juego la verdad, la verdadera adoración, el nombre de Dios. Era una situación muy delicada. Entonces, nadie podía luchar contra Goliat con fuerzas humanas. Nadie podía luchar, nadie del ejército de Israel. Ni David mismo hubiese podido vencer a Goliat con fuerzas propias, humanas, porque era una pelea desigual contra un enemigo sobrenatural. Así que lo que se necesitaba fue intervención divina.
un milagro. Tal como a aquel lado de los filisteos había una cosa sobrenatural, a este otro lado también se necesitaba una intervención sobrenatural de parte de Dios. Y fíjense cómo lo describe la Biblia. David, aquel muchacho valiente, él en su experiencia, en su pasado, él ya había luchado contra un oso, contra un león, él había arriesgado su vida para cuidar sus ovejas. Y una vez más aquí él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que él ponga el nombre de Dios así y lo pisotee? No es posible, yo iré a pelear contra él, Dios me ayudará. Y saben, cada vez cuando David habló de su experiencia, él siempre atribuyó sus victorias a Dios. Él siempre humildemente reconoció de dónde viene su fuerza. Viene del Señor. Y dice así en 1 Samuel 17, versículo 37. Cuando David cuenta al rey Saúl y le dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor esté contigo. Oh, David era un muchacho valiente. ¿Saben? La Biblia dice en Apocalipsis 21, versículo 8, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Hay que ser valiente, debemos ser como David. Y entonces, ¿cómo luchaba Goliat? Pues Goliat luchaba con la fuerza terrenal de esta tierra y con todas sus armaduras y herramientas terrenales. Y ahí él apoyaba su brazo y su fuerza. Así lo describe 1 Samuel 17, versículo 45, donde David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza, con fuerza terrenal, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. Te cortaré la cabeza, te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con lanza y con espada, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Claramente, lo que se requiere es intervención divina, el poder de Dios. Por eso la batalla final contra el Goliat del tiempo del fin se vencerá con intervención divina, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía para la lucha final y el fuerte pregón. Es así como se vencerá. ¿Saben? El libro de Zacarías 4, versículo 6 dice claramente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Solamente con el espíritu del Señor. Es imposible derrotar a Goliat de otra manera, o la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin. Dios tiene que intervenir, es su obra a través de sus siervos fieles, valientes del tiempo del fin. Amén. Y tú debes estar ahí, uno de ellos. Ahora, cuando David se preparó para la batalla, la Biblia describe que él escogió 3 armas. En realidad, tomó el cayado, porque él era un pastor de ovejas, él tenía un cayado. Él tomó su honda y tomó 5 piedras del arroyo. Así nos dice la Biblia. Y cuando él fue contra Goliat, tomó su honda y comenzó a dar vueltas, le puso una piedra y ¡zas! Le lanzó. Y conocemos la historia, la piedra voló y penetró y justamente aquí le impactó en la frente a Goliat, el cual cayó. Ahora yo les pregunto, ¿por qué la Biblia, la historia describe que David escogió 5 piedras lisas del arroyo? ¿Por qué 5? Si era Goliat solo 1. ¿Será que le faltó fe? ¿O quizás tenía inseguridad?
y necesitaba varios tiros hasta derrumbar a Goliat? ¿Cuál era la situación? Yo pienso que ni fue falta de fe y tampoco fue inseguridad. Lo que pasó fue que la Biblia revela que Goliat de Gat tenía 4 hermanos gigantes. Entonces posiblemente David pensó, si yo derrumbo a Goliat, ¿y qué pasa si vienen sus 4 hermanos? Pues necesito 4 piedras más para lanzarlos y derrumbarlos a ellos también. Oh, qué interesante. Ustedes pueden encontrar esta historia, por si acaso, de los 4 hermanos y cómo ellos murieron más tarde en otras batallas de David y su ejército. Lo pueden leer en 2 de Samuel 21, 15 al 22. Eso para que ustedes vean en sus casas como tarea. De todas maneras, David venció a Goliat con una sola piedra que se clavó en la frente del gigante. Oh, qué impresionante. Pero yo les quiero leer ahora la descripción cuando los 2 se enfrentaron. Está en 1 de Samuel 17, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Qué impresionante la historia. Aquí vemos que primero se levantó el filisteo Goliat y se levantó y se echó a andar contra David. ¿Quién en el tiempo del fin se levantará primero para atacar? Pues el Goliat del tiempo del fin, Babilonia, comenzará con una secuencia de leyes dominicales. Comenzará a correr contra el pueblo de Dios. Pero entonces, ¿quién se levanta? Pues en la simbología de David, pues Dios derramará su Espíritu Santo como reacción a las leyes dominicales y con esta lluvia tardía se proclamará el sábado más plenamente. Así que Goliat del tiempo del fin comienza el ataque con la secuencia de leyes dominicales. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, contraatacará con la lluvia tardía. Y de esta manera, la lucha final será rápida y decidida, igual como fue en aquel entonces. Fue rápida y veloz. En una misma tarde se acabó todo, lo que estaba estancado ya 40 días. Oh, qué impresionante. Igual en el tiempo del fin, la batalla final se terminará rápido cuando Goliat comience a correr una vez más en el tiempo del fin. La Babilonia simbólica y espiritual del fin, con sus leyes dominicales. Y el Señor levantará su pueblo como el David del tiempo del fin, con el 4º mensaje angelical, y con la tierra será iluminada de la gloria, de la verdad una vez más. Y de ahí, de Babilonia, saldrá el pueblo de Dios que aún está ahí. Y rápidamente se terminará la batalla, que ahora está como 170 años ya, que está medio estancada. Tiene que terminarse rápidamente. Una vez que comience la secuencia de leyes dominicales y Dios intervenga con la lluvia tardía, rápidamente estas cosas se terminarán. Y en la profecía dice que en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 14 y 18, respecto a la caída de Babilonia, ha caído Babilonia. Y lo mismo aquí vemos. Cayó Goliat, cayó sobre su rostro en tierra. Oh, el paralelismo es impresionante. Babilonia, la grande en el tiempo del fin, ella tiene en su frente un nombre escrito, dice Apocalipsis 17, versículo 5. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El único lugar vulnerable de la Babilonia del tiempo del fin será su frente, igual como en aquel entonces con Goliat. El único lugar donde podía impactar la piedra y derrumbarlo fue en su frente.
Y la frente en la Biblia es un símbolo del carácter, de la personalidad de una persona. Eso es impresionante. Babilonia, con su malvado carácter diabólico, tiene que ser desenmascarado a través del mensaje de los 3 ángeles y del 4º ángel, para que la humanidad entera vea la gran diferencia, el contraste entre el Goliat del tiempo del fin, ese gran sistema babilónico que se está levantando, que será un sistema de control total, que controlará las finanzas y la economía, que controlará la política y también los ejércitos de la tierra, que controlará las religiones. Y al otro lado estará un muchacho en la simbología, manso y humilde, amoroso y creyente, temperante. Esos serán los 2 oponentes en el tiempo del fin. Será una poderosa batalla espiritual la que nos espera. Y tú y yo debemos estar del lado correcto, no del lado de Babilonia ni de Goliat, sino del lado de David y de Jesucristo. Solo habrá 2 grupos. ¿Saben? En aquel entonces habrá en el cercano futuro unos rumores, así lo describe el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 44, unos noticias de oriente y del norte. Estos son un símbolo equivalente al mensaje de los 3 ángeles, pues noticias del oriente se representan y se reflejan siempre en las noticias de salvación, de que Cristo viene, mientras que noticias del norte son un simbolismo de juicio. Aquí tenemos el resumen del mensaje de los 3 ángeles, un mensaje de amor y de misericordia, pero también de advertencia y de juicio cercano. Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque Babilonia está en pecado, Apocalipsis 18:4. Y salid también, ¿por qué? Porque las plagas caerán sobre Babilonia. Es por eso que será un mensaje poderoso a toda Babilonia del tiempo del fin. Y la piedra tendrá que impactar en la frente simbólica. Es decir, desenmascarar el carácter engañoso, idólatra, orgulloso, violento y también el falso sistema apóstata de la triple constelación babilónica del fin. El mensaje de los 3 ángeles con el 4º bajo la ayuda tardía del Espíritu Santo tiene el poder de hacerlo. Y entonces la gente se dará cuenta de todos sus engaños y de su espiritismo de Babilonia y de sus falsas enseñanzas y de sus falsas interpretaciones proféticas del falso profeta y también la desobediencia hacia la ley de Dios. Pues Babilonia vive en transgresión de la ley, dice Apocalipsis 18:4. ¿Y qué es eso? Según 1 de Juan 3:4 es transgresión de la ley porque vive en pecado. Qué impresionante. Hay que desenmascarar el paganismo, la veneración de hombres, el día del sol, el primer día de la semana como falso día de reposo. Hay tantas cosas que hay que denunciar y rescatar y sacar y advertir para que los hermanos nuestros amigos que aún están en las diversas denominaciones cristianas y sistemas religiosos que aún viven en pecado, puedan salir de ahí. Amén. Eso es el llamado final. Pero les quiero decir que esta piedra que impacta en la frente de Goliat no solo es el símbolo de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles y del 4º, sino también es símbolo del mismo retorno de Jesucristo. Ustedes lo pueden leer en Daniel capítulo 2. Una tarea para la casa. Lean Daniel 2. Pues ahí el retorno de Jesucristo y el inicio del eterno reino de Dios es representado como una piedra no cortado con mano del monte y que pone fin al sistema falso, a la estatua, a la historia humana idólatra, a la historia humana bélica. A todo esto pondrá fin el retorno de Jesucristo, porque la proclamación del 4º mensaje angelical que traerá la caída de Goliat en el tiempo del fin, pues inmediatamente seguida por el retorno de Jesucristo. Previo, las 7 plagas postreras, pero luego el retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Amén.
Y ahí debemos estar tú y yo. Ahora, hay una alusión aquí en la historia entre David y Goliat. Lo voy a resumir de esta manera. Ustedes lo pueden leer en sus casas, 1 Samuel 17. Hay una alusión a que habrá 2 decretos de muerte. ¿Saben? David le dijo a Goliat: yo te voy a cortar la cabeza y te voy a dar de comer a las bestias de la tierra y las aves del cielo. Y Goliat también dijo: no, yo te voy a cortar a ti la cabeza, yo a ti te voy a dar a comer a las bestias de la tierra y las aves del cielo. Es lo mismo que encontramos en Apocalipsis, en la recta final. Pues Babilonia, el Goliat del fin, decretará un decreto de muerte. Si tú no te sometes a mi autoridad espiritual y religiosa, a Babilonia, entonces tú tendrás que morir. Así que acepta la imagen, acepta la bestia, acepta la marca en la mano derecha o en la frente, pero sométete. Y podrás seguir comprando y vendiendo. Pero si no lo haces, te prohibiremos comprar y vender, te sacaremos del sistema financiero mundial, te excluiremos para que bajo la presión y el boicot económico tú te rindas y cedas para seguir comprando y vendiendo. Pero si sigues insistiendo en tu terquedad, pues entonces decreto de muerte. Es lo que encontramos en Apocalipsis. Pero también encontramos de que hay un decreto de parte de Dios para con Babilonia. Porque Dios dice: salid ella, pueblo mío de Babilonia, Apocalipsis 18:4, a todos nuestros queridos hermanos que están en las diferentes instituciones religiosas apóstatas, y dice: porque si no, las plagas caerán sobre ti. Y saben, las plagas te traerán la muerte. Y el que no muere con las plagas, pues muere en el retorno de Jesucristo cuando impacta la piedra, simbólicamente el retorno de Jesús. Apocalipsis capítulo 6 lo describe en el séptimo sello, cuando dice de la gente: caed sobre nosotros piedras, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. La gente prefiere morir, suicidarse, pero no ver y tener que enfrentar a Cristo Jesús, al quien han rechazado y a cuyos seguidores han perseguido. ¿Entendemos? Hay 2 decretos de muerte. Toda la humanidad está bajo un decreto de muerte. ¿Bajo qué decreto de muerte estarás tú y estaré yo? Nosotros debemos estar bajo el decreto de muerte de Babilonia, pero nunca bajo el decreto de muerte de Dios. Así que no piensen que es una ventaja es poder seguir comprar y vender para no tener que ser matados. No piensen eso. Hay un decreto de muerte en ambos lados, como David y Goliat. Ambos se dijeron: yo te voy a cortar la cabeza, yo te voy a dar a comer a las fieras de la tierra, a las bestias del campo, a las aves del cielo. Cada ser humano tiene que tomar una decisión. Pero tú y yo debemos estar del lado correcto, del lado del Señor, del Creador de los cielos y de la tierra, del lado de la justicia y de la verdad y de los mandamientos de Dios. Ahí en Apocalipsis 19 ustedes pueden ver la diferencia entre los 2 decretos de muerte y a dónde nos llevan. En Apocalipsis 19 les doy también esto de tarea para sus casas. Habla de 2 cenas que son el resultado final de esos 2 decretos de muerte. De parte del decreto de muerte de Dios para con la humanidad que insiste en el pecado, dice así, que habrá la gran cena de Dios. Pero aunque suena muy positivo la terminología, no debemos estar ahí, porque es el momento cuando las aves del cielo y las bestias del campo finalmente devoran a aquellos que murieron cuando venga Jesucristo. Igual como en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, cuando un remanente fue salvado y lamentablemente el resto que se aferró al pecado, pues murió. Pero hay una segunda cena que nos menciona Apocalipsis 19 y es la cena de las bodas del Cordero, del versículo 7 al 9, donde tú y yo debemos estar, porque ahí están los santos del Altísimo, irán al cielo para morar con el Señor. Amén. Así que la palabra de Dios es muy clara. La profecía revela que en el tiempo del fin todavía
habrá mártires. Apocalipsis 20, versículo 4 nos lo menciona por decapitación. Aquellos que no se sometieron a Babilonia, a su sistema. Aquellos que no aceptaron la imagen ni la marca ni en su frente ni en su mano. Decapitados. Qué interesante. Es justamente David quien cortó finalmente la cabeza a Goliat. El Goliat del tiempo de fin quiere cortar las cabezas de los hijos de Dios, pero al que finalmente se le corta la cabeza es Goliat. David, después de lanzar la piedra y que se clavó en su frente, le cortó la cabeza. ¿Y con qué espada? Con su propia espada de Goliat. Tomó esa enorme espada del gigante, ¡zas!, le cortó la cabeza. Oh, esto es retribución divina. La Biblia dice claramente, Gálatas 6, versículo 7, lo que uno siembra, lo cosecha. Y hay muchos ejemplos. En Mateo 26, 52 dice, todos los que toman espada, a espada perecerán. En Apocalipsis 13, el versículo 10 dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Esto es retribución divina. Lo que se siembra se cosecha. Eso es la ley de Dios. Entonces, lo encontramos en muchas historias. En Proverbios 26, versículo 27, el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. Y la misma historia la pueden encontrar en el libro de Esther. Recuerdan que Amán, este hombre malvado, quiso ahorcar en una horca al hijo de Dios Mardoqueo. Pero después de preparar la horca, él mismo fue colgado ahí. Lo pueden leer en Esther 7, versículos 9 y 10, donde dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Oh, qué impresionante. Ustedes saben que la profecía dice en Apocalipsis 18, en Apocalipsis 13, que Babilonia prohibirá comprar y vender. Recordamos muy bien. Pero ¿sabían que también esto recaerá sobre los babilonios? Porque ellos también al final ya no podrán comprar ni vender la medicina que ellos repartieron, ellos mismos van a tener que tomarla. Miren aquí en Apocalipsis 18:11, cuando habla de los mercaderes de la tierra que lloran y hacen lamentación sobre ella, la gran Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ellos ya no venden porque ya nadie compra. Cuando el colapso final venga a la tierra, después de la apostasía nacional, la ruina nacional, cuando finalmente viene el colapso económico a nivel mundial al final, nadie ya comprará ni venderá. Así que es mejor estar del bando del Señor, del lado correcto, con el Señor Jesús. Y ahora quiero explicarles que hay una impresionante tipología respecto al significado del metal de la punta de la lanza de Goliat, porque dice que era de hierro. Y ustedes saben, el hierro, en las profecías bíblicas, ¿a quién representa el hierro? Pues representa a Roma. Si ustedes leen en Daniel 2, habla que la fase final, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro. Y si ustedes van a Daniel capítulo 7, y ven acerca de Roma, habla de los dientes grandes de hierro. Y ahora vemos también que la punta de la lanza representa el extremo de alcance de Goliat, es decir, su fase final. Y el hierro está representado con Roma, siempre ha sido así. Recuerden que hemos visto que Goliat fue un hombre de guerra desde su juventud. Desde un inicio, Roma ha sido una potencia bélica. Siempre la iglesia romana, desde sus inicios, ha sido bélica y violenta. Si ustedes analizan la historia, sus descripciones en Daniel 2 y 7, que el hierro desmenuza y quebrantará todo. Daniel 2:40. O en Daniel 7:7, que la bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, y que dice el versículo 23, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y así lo pueden ver una y otra vez, que esta potencia romana siempre ha sido bélica desde sus inicios. Las cruzadas, las inquisiciones,
la destrucción de las 3 tribus bárbaras para establecerse en el poder en primer lugar. Durante los siglos y los milenios, sus conquistas de América, sus guerras santas contra los protestantes, tanto derramamiento de sangre, hombre de guerra desde su juventud, una iglesia antigua, bélica. Yo me la imagino así, a Goliat, anciano, arrugado, con cabello blanco, pero ahí con una mirada fría y cruel, quizás con muchas cicatrices en su cara por su experiencia de haber derramado tanto sangre. Así me imagino yo a Goliat. ¿Y cómo era David en comparación? Dice allá en 1 Samuel, pues que él era un pastor de ovejas sin experiencia bélica. Él era un muchacho y rubio y de hermoso parecer, símbolo del remanente de una iglesia pura del tiempo del fin. Una iglesia joven, el 8º de los 8 hijos, el más joven. Una iglesia joven del tiempo del fin que nunca ha derramado sangre, nunca estuvo implicado en guerras. Es así como se representa simbólicamente la iglesia del tiempo del fin, aquella que Jesucristo quiere santificar y purificar. Vengan conmigo a Efesios 5, versículo 25, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, como David, joven, sin arruga. ¿Saben? ¿Y qué es lo que David le encantaba tocar? ¿Qué instrumento musical le encantaba tocar a David? Pues el arpa. ¿Y qué cantará? ¿Y con qué instrumento tocará el remanente cuando venga el Señor Jesús? ¿Qué dice Apocalipsis 14, 1 al 5? Que el remanente tocará arpas. Amén. Porque David es su representación del remanente del tiempo del fin. Así es. Entonces, quiero decirles algo muy, muy interesante. No es casualidad que David fuese el 8º y último de los hijos de Isaí. No es casualidad. Dios tiene un símbolo para todo. ¿Saben? En Apocalipsis 17 hay una secuencia de potencias terrenales malas, malvadas, sobre los cuales se sienta la ramera porque las dirige. 5 han caído, una está por venir, durará poco tiempo, y luego viene un 8º que es de entre los 7, pero va a perdición. Y esa secuencia de reinos e imperios que estaban siempre bajo el control del enemigo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en sus diferentes fases, etc. Cuando nosotros la analizamos, vemos que hay una que representa el 8º, que es aquella bestia que era, no es y será. Es decir, Roma papal, que era, pero recibió una herida mortal y se recuperó. Y al recuperarse se levanta como el 8º en el tiempo del fin, el rey del norte, la bestia terrible y espantosa en su fase final. Y entonces, ¿qué pasa? Ocurre que el 8º es el Goliat del tiempo del fin, aquel que se levanta y recupera poder a nivel global. Siempre Roma ha sido el 8º en la simbología profética, no solo aquí en Apocalipsis 17. Si ustedes ven en Daniel 7, ahí nos habla de 10 cuernos, pero 3 fueron arrancados y salió un cuerno pequeño que llegó a ser el 8º. El cuerno pequeño, el anticristo, la potencia romana, el 8º. Y si ustedes ven en Daniel 8, la misma simbología. Ahí ven primero un carnero con 2 cuernos, luego un macho cabrío que primero tiene un cuerno, ya son 3, y luego le salen 4 más, ya son 7. Y luego se nos presenta el cuerno pequeño en Daniel 8, el 8º. Y saben que el 8, el 8º en la numerología cabalística también, ellos representan ese número como el número del hombre, la soberbia. ¿Y saben cómo Roma ha declarado el domingo? Lo declaró como el 8º día.
Oh, qué interesante. El octavo se enfrentará finalmente contra el octavo hijo de Isaí, contra David, contra el remanente de la iglesia del tiempo del fin. ¡Qué impresionante! David, el octavo de los hijos de Isaí. Ahora en la secuencia de Apocalipsis 17, el Goliat del fin es el octavo también. El octavo tendrá que enfrentar al octavo. ¡Qué impresionante! ¿Saben? David, en su experiencia anterior, él había vencido un león y también un oso. Eran justamente las dos primeras potencias de la secuencia. El oso era Babilonia, el león era Babilonia, el oso era Medo-Persia. En la simbología, el pueblo de Dios siempre había luchado y vencido a esas potencias enemigas en su espiritualidad. Y ahora en el tiempo del fin, una vez más, la punta de la lanza de hierro, su alcance final de Goliat. Oh, qué interesante. Pero una vez más el pueblo tendrá que enfrentar la ira del dragón, la ira del rey del norte, la ira de Goliat, la ira de Babilonia. Es todo lo mismo en la simbología. ¿Saben? David, su nombre significaba el amado, el querido o el elegido de Dios, mientras que Goliat significaba el que vive peregrinando. Igual como Caín, del cual se decía que era errante y extranjero en la tierra. Igual como el diablo mismo, del cual dice en Job 1:7, ¿de dónde has venido? De rodear la tierra y de ir a andar por allá. Oh, ese carácter sin paz de Lucifer, del diablo, de Caín y aquí de Goliat. Mientras que al otro lado encontramos un carácter en paz, en descanso. David, que representa el remanente del pueblo de Dios en el tiempo del fin, la iglesia pura, que tiene un mensaje, el mensaje de los tres ángeles, que necesita la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón allá en el cuarto ángel. Eso es lo que necesitamos ahora. Ustedes han visto, la batalla en aquel entonces se alargó. Dios tuvo que intervenir y enviar a David. En el tiempo del fin, la batalla se alarga desde 1844 hasta ahora. Se alarga y ahora vemos levantarse el Goliat del tiempo del fin, la gran Babilonia simbólica. Ahí se está levantando. Y ahora necesitamos implorar a Dios que nos dé el Espíritu Santo, la lluvia tardía, para que podamos terminar la obra. Quiero decirles algo muy interesante para terminar. Cuando David preguntó por la recompensa por matar a Goliat, ¿saben lo que le dijeron? Ahí está en 1 Samuel 17, versículo 25 y 26. Le respondieron: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Eso fue la respuesta a la pregunta del versículo 25, 26. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Oh, hay una recompensa por vencer a Goliat. Pero en aquel entonces la recompensa era poder casarse con la hija del rey, ser exentos de pago de tributos, ser enriquecido. Pero les pregunto, ¿fue esa la motivación de David? ¿Será que él dijo, wow, yo me quiero casar con la hija del rey, así que iré a la batalla? ¿Fue esa la motivación? ¿O las grandes riquezas? ¿O no tener que pagar impuestos? No, su motivación no fue material, no fue egoísta, su motivación fue espiritual. Él dijo, ¿cómo es posible que el nombre de Dios, la verdad de Dios sea pisoteada? Eso no es posible, que la ley de Dios esté así pisoteada. No, hay que derrumbar a ese sistema, a ese Goliat. Esa fue la motivación espiritual. Y Dios recompensó a David en aquel entonces. Pero en el tiempo del fin, ¿cómo te recompensará Dios a ti si tú vences al Goliat del tiempo del fin? Hay enormes recompensas para el Hijo de Dios, por ser fiel al Señor Jesús, por no someterse a la Babilonia del tiempo del fin. La Biblia habla del reposo y del descanso celestial, del sello de pertenencia que recibiremos, de la protección de las postreras plagas.
y de la segunda muerte, de la resurrección de los muertos, en el caso que tengamos que morir de mártires, de la herencia de todas las cosas, de la transformación de nuestro cuerpo corruptible e inmortal a un cuerpo incorruptible, inmortal. Salud eterna, una morada celestial, una corona de vida, acceso al árbol de la vida. Oh, una vida eterna en un mundo donde reina la justicia, gozo y alegría eterna y sobre todo la presencia de Dios y de Jesucristo. Amén. Grande es la recompensa para nosotros y para ti y para mí. Así que seamos fieles. Yo te invito a que terminemos con una oración. Inclinemos el rostro, toma tu decisión por el Señor, haz su voluntad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tus historias, por la repetición de las historias que nos aclaran cómo será el tiempo del fin. Tú vienes pronto, ayúdanos a estar del lado correcto, del lado de Dios, de la justicia, del Creador de los cielos y de la tierra y de su santa ley, Señor, de su sello. Y te damos gracias, ayuda a todas las personas que están escuchando este mensaje a salir de Babilonia, de aquellas instituciones religiosas que aún forman parte de Babilonia y que están viviendo en transgresión de la ley. Ayúdalos a salir, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mañana seguimos con el siguiente tema de esta secuencia, pues vamos a analizar la batalla final de David contra Goliat, pero la lucha interna. Amén. Que Dios te bendiga. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.